Esto sí ya es escandalosamente Falso. falso, pero con toda claridad. No, el calvinismo, dice el video, sostiene que solo los elegidos alcanzan la salvación mediante el éxito. La verdad es que eh, Falso testimonio. falso testimonio, es una violación realmente a la ley de Dios. Reforma Confesional. Temporada 2. Bueno, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Reforma Confesional. Hoy tenemos un episodio distinto. Vamos a reaccionar a un video hecho por el señor Constantino de Miguel, llamado El calvinismo creó a los Estados Unidos y los está destruyendo. No es nuestro estilo, lo estamos haciendo porque tristemente vemos que en el video se mencionan una serie de cosas equivocadas, falsas, y queremos aclarar a la audiencia, mostrando lo que el calvinismo o la fe reformada realmente enseña. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con respeto y esperamos pues que en este caso el autor de este video pues pueda informarse mejor y conocer realmente la fe reformada, ¿no? Y en fin, estamos con el pastor Jean Carlos Morán, bienvenido. Pastor Jorge Sousa, bienvenido. El pastor Ronald Cagua, bienvenido también. Así que vamos a empezar. Bueno, a ver. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Es posible que el espíritu de un teólogo del siglo XVI nos explique mejor el caos moral de los Estados Unidos actuales que sus propios políticos? En este episodio quisiera analizar cómo el calvinismo dejó de ser una mera doctrina teológica para convertirse en la raíz psicológica y moral de una superpotencia. Vamos a fijarnos en esa ética del trabajo protestante que sacraliza el éxito y sospecha de la pobreza, pero también su actual y estrepitosa decadencia, el fin del dominio de la élite WASP y el agotamiento de un modelo que hoy se manifiesta como un individualismo suicida al estilo woke. Analizaremos cómo esta herencia puritana se ha degradado en un vacío existencial donde el individuo, despojado de comunidad y de Dios, queda solo ante esa obsesión con la productividad que nunca perdona. En el centro de esta crisis de propósito, el catolicismo, con su visión comunitaria, sacramental y profundamente humana, se convierte en el gran retador civilizatorio. ¿Estamos viendo acaso el colapso definitivo del puritanismo anglosajón frente a la vitalidad histórica de la América ibérica? Vamos a descifrar por qué el futuro de Occidente no se decidirá solo en los mercados financieros, sino sobre todo en la batalla cultural entre la soledad del mérito calvinista y la resistencia colectiva de la fe católica. Muy bien, esa es la introducción del video, ¿no? Varias cosas que menciona el autor, el señor de Miguel, creo que necesitan ser puntualizadas, ¿verdad? De lo que yo entiendo, él está tratando de demostrar que el catolicismo romano y su cosmovisión es una respuesta más adecuada a lo que él llama la destrucción de Occidente, llamándolo calvinista o describiéndolo como calvinista y hasta puritano. Exacto. ¿Verdad? A mí me sorprende, hay muchas cosas que él dice. Es cierto que una profesión de fe como la profesión de fe reformada, las cuales están plasmadas en nuestras confesiones y catecismos, documentos oficiales, van a producir una cosmovisión, una moral, es obvio, en eso, una forma de ver el mundo. Exacto. Eso está muy bien, pero esta idea de que el calvinismo está centrado en solamente la ética de trabajo, o esta idea de que él menciona de sacralizar el éxito y de sospechar de la pobreza como la esencia calvinista, creo que es un
error gravísimo de parte del señor de Miguel. Sí. Bueno, va a hablar de eso más adelante, igual a detalle, pero quizás vale la pena ir abordando el tema conforme él lo va presentando. Pero de entrada, lo que él ha puesto que es esa tesis, y es lo que queremos mostrar hoy, no es cierta. O sea, ¿y no es cierta a la luz de qué? A la luz de estudiar al propio autor del cual él está tomando el nombre, ¿no? A la luz de ver lo que Calvino dice sobre la pobreza, sobre la riqueza, sobre el uso de la vida presente, sobre el trabajo, sobre el descanso, que van a ser temas que él va a ir sacando paulatinamente. Correcto. Y de hecho, perdón que te interrumpa, pero tenemos aquí literatura. Tenemos aquí la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, tenemos nuestras confesiones reformadas, tenemos por acá Max Weber, que es una de las fuentes que él usa y que tal vez es parte también de su confusión al no ir a las fuentes primarias realmente. Así que bueno, sigamos para ver qué más dice el señor de Miguel al respecto. Así es. Queridos amigos, primero aclaremos conceptos. Para comenzar, debemos entender que el calvinismo no funciona como una confesión religiosa o teológica, ya que eso es lo que fue en sus comienzos. El calvinismo en los Países Bajos o en Suiza se define más bien como una mentalidad moral, social y política que aún funciona en esos países europeos y que ha marcado profundamente la América anglosajona desde sus orígenes. Ahí quizás un primer punto es el error de decir que ya no funciona como una confesión religiosa, ¿no? O sea, una cosa es lo que usted decía, pastor, de que es cierto que toda confesión religiosa va a tener un impacto en la forma en la que analizamos el mundo. Pero decir que deja de ser lo uno para solo ser lo otro no es cierto. Simplemente el hecho de que existan iglesias reformadas milita en contra de eso. O sea, muestra que sigue habiendo el elemento religioso de por medio. Totalmente, esa división es bastante artificial y la va a usar para promover su punto, y creo que ahí está equivocado. De hecho, nosotros como Iglesia Reformada, acá en Ecuador, tenemos nuestros documentos de fe. Nosotros creemos en los credos ecuménicos, nos suscribimos al credo apostólico, suscribimos al credo niceno, suscribimos al credo de Atanasio. Correcto. Además, nosotros confesamos la confesión belga de 1561, el Catecismo de Heidelberg de 1563 y los cánones de Dort de 1618-1619. Y nuestras iglesias mantienen a la Biblia como autoridad final, pero estas confesiones las sostenemos como un resumen fiel de lo que las escrituras enseñan. Entonces, lo primero que hay que aclararle al señor de Miguel es que el calvinismo no es solo una cultura, como él está tratando de decir. Las iglesias reformadas están vivas y han persistido por la gracia de Dios en la historia. Sí, y es importante entender esto como fundamento, ¿no? de lo que él llama calvinismo, porque si reducimos el calvinismo simplemente a este fenómeno que ha influenciado a los países como Suiza, como Holanda, etc., nos perdemos. ¿Qué influenció originalmente? Tenemos que ir a las fuentes, ¿no? Y aparte, los países que él menciona, si los observamos actualmente, vamos a concluir que se han apartado en muchos aspectos de lo que es el calvinismo. Entonces, esto es importante aclarar en primer lugar. Correcto, eso es muy importante. Él va a tratar de decir que la base calvinista es la que ha persistido y es responsable por los problemas actuales. Nosotros lo que diríamos es que al revés, dado que se ha abandonado la Biblia, porque finalmente la fe reformada y el calvinismo lo que trataron fue de volver a la Biblia como única autoridad. Los países que se han alejado de la Biblia, y en ese sentido, dado que en los Estados Unidos mucha gente ha abandonado la fe reformada, es que entonces hoy estamos viendo los problemas que hoy existen. Exacto. Bueno, sigamos. Dicho en otras palabras, Estados Unidos se rige por patrones calvinistas, incluso entre personas que jamás han pisado una iglesia reformada protestante.
El calvinismo nace en la Europa del siglo XVI, concretamente en la Ginebra de Juan Calvino, como una evolución de la reforma protestante que había lanzado antes Martín Lutero. Hablábamos cuando un poco preparábamos este video de que la fe reformada no nace con Juan Calvino. Tú querías decir algo al respecto, Sí, ¿no? gracias, pastor. Claro, la fe reformada en realidad, la palabra reforma significa volver a la forma original bíblica de cristianismo, ¿sí? Esto es lo que nos domina, esta es nuestra norma por encima de todo. Y por eso es que el calvinismo tomó las decisiones que tomó, predicó lo que predicó, pero no surge con Calvino. Antes de Calvino ya habían reformadores que estaban proclamando la palabra de Dios fielmente y por ende estaban esparciendo estas ideas que ahora se conocen como calvinismo. Claro, es decir, para aclarar, ¿no? Y no confundirnos, es cierto que si hablamos de calvinismo, estamos relacionándolo con Juan Calvino. Pensamiento de Calvino, claro. Podemos hablar del pensamiento de Calvino. Sin embargo, el mismo Calvino rechazaría ese adjetivo, es decir, Correcto. llamar a la fe reformada con su nombre. Es mejor hablar de fe reformada, aunque hay estudios también acerca del calvinismo, pastores posteriores, teólogos posteriores hablarán de calvinismo en una forma más amplia también. Pero para no confundirnos, la fe reformada nace en realidad mucho antes, ¿no? Tenemos a Zwinglio, tenemos a Bucero, Bullinger, y Calvino es uno más, quizás más conocido por sus grandes contribuciones, pero no se trata de un movimiento de un solo personalista. Así es. Bueno. No nació como una iglesia única, sino como una doctrina que alimentó a iglesias reformadas, presbiterianas y comunidades religiosas independientes. Y fue también el motor del puritanismo inglés, que llegó a las costas de Norteamérica con los padres peregrinos. Los pilares del calvinismo son los siguientes: soberanía absoluta de Dios, predestinación, disciplina moral, austeridad, desconfianza hacia el lujo, centralidad del trabajo y una visión severa de la vida como prueba permanente. Aquí también, pues, nos hubiese gustado que el señor Constantino de Miguel, pues, recurra a documentos quizás más autoritativos, autoritativos, sí, de las iglesias reformadas o incluso de pensadores que han analizado el calvinismo, hablándolo, y porque podemos hablar también de esa contribución cultural de la fe reformada o del calvinismo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que ojalá nos hubiese contado cuál es su fuente, pero estos 6 puntos que él menciona, pues parecen un poquito antojadizos, un poquito arbitrarios. Nosotros sí, la fe reformada, porque es bíblica, sostiene la soberanía de Dios, pero cuando él habla de soberanía absoluta de Dios, creo que hay que matizar un poquito, para no confundir la soberanía de Dios enseñada en las Escrituras, no despoja la idea de que el hombre es responsable. Entonces, si es que el señor de Miguel está tratando de hablar de un determinismo, solamente, pues está equivocado. En nuestros libros, insistimos, en nuestras confesiones de fe y en la Biblia misma está claramente enseñada esta doctrina. Sí, Dios es soberano, pero eso no quita la responsabilidad del hombre. Eso es algo muy importante que hay que aclararlo. Después nos habla de predestinación, y es cierto, nosotros creemos en la predestinación. No sé si ustedes tienen algo más que decir al respecto de esto, con respecto a lo que él va a manifestar. De hecho, más adelante él va a hablar de destino manifiesto, casi que lo iguala, y ese es otro problema. Exacto. Es cierto que hubo gente en los Estados Unidos que habló de destino manifiesto. Es cierto que hay equivocaciones también, o expresiones equivocadas, como en todo movimiento, pero de ninguna manera la fe reformada habla de destino manifiesto. Es importante entender bien la doctrina de la predestinación y de la elección. Sí, ¿verdad? Así es. Y de hecho, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 1:27, el apóstol Pablo, fíjense lo que dice:
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces la predestinación que la palabra de Dios revela no tiene nada que ver con un sentido de superioridad de parte de un grupo elitista. Exactamente. O peor, culturalmente hablando. Claro, se me viene a la mente Efesios 1, y ustedes pueden tomar sus Biblias y verificarlo. En Efesios 1 se habla de la doctrina de la predestinación y de la elección con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿No es cierto? Y bueno, también viene a la mente Romanos 8, ¿no? Estos pasajes lo que nos enseñan es que finalmente la predestinación es una expresión de la gracia de Dios para el hombre pecador, ¿no es cierto? Y que a través de la fe en Cristo, ¿no? El hombre pecador puede reconciliarse con Dios, este Dios de gracia, y otra vez, con el propósito ¿de qué? De hacernos más a su imagen, hacernos como Cristo. Entonces, si el propósito de la elección es hacernos como Cristo, y es lo que enseña la doctrina reformada y calvinista, ¿cómo puede decir el señor Constantino de Miguel que el propósito del calvinismo es más bien verse como un grupo elitista que tiene un destino manifiesto para controlar al resto de personas? Exacto. Pues es un error grave y una muy mala interpretación. Correcto. ¿Verdad? Bueno, para ir más rápido, él habla de que, hablar de que el calvinismo se centra en la austeridad parece un poco extremo. Moderación, frugalidad, son buenas cosas, son principios bíblicos. Desconfianza en el lujo, nos queda un poco confuso esto. Exacto. Tú tienes una cita al respecto de Calvino, ¿verdad? Esto dice Calvino sobre, en un sentido, lo que podríamos llamar austeridad y lujo, en la institución de la religión cristiana, el libro 3, capítulo 19, párrafo 9. Reírse, saciar el apetito, añadir nuevas posesiones a las antiguas recibidas de nuestros antepasados, deleitarse con la armonía de la música, beber vino. En ningún sitio nada de esto está prohibido. Entonces, la verdad es que no entendemos de dónde sale esto, y más bien raya en una caricatura, tristemente, ¿no? Que luego, se va a contradecir, porque si vamos a hablar de austeridad ahora y en un momento nos va a decir, incluso ya en la introducción, si recuerdan lo dijo, va a decir que el calvinismo glorifica el éxito y sospecha de la pobreza. Entonces, ¿soy austero o soy pro éxito y lujo? Está contradictorio, ¿no? El tema. Además, la centralidad en el trabajo, bien entendido, creo que está bien, porque en la doctrina protestante, en realidad esto viene hasta de Lutero, la doctrina de la vocación es muy importante. El ser humano ha recibido dones y talentos para servir a Dios a través de su trabajo, pero no solo del trabajo. De hecho, las iglesias reformadas tenemos una alta visión del día de descanso también, ¿no? Entonces, parece un poco injusto o injusta esta descripción de parte del autor del video. Una visión severa de la vida, cuando en realidad nosotros vivimos para la gloria de Dios, como insistirá Juan Calvino en sus escritos una y otra vez, y más bien deleitándonos en Dios, con gozo, reconociendo que hay dificultades en la vida, pues de que hay situaciones severas y sufrimiento. Creo que eso todos lo hemos experimentado. Claro, tal vez ahí valga la pena también mencionar que cuando uno escucha el video, ¿no es cierto?, las palabras que está comentando ¿cómo se llama? El señor Constantino de Miguel. Suena a que el propósito principal de los protestantes es tener prosperidad y riquezas. Y no es cierto. El trabajo es un medio, no es un fin en sí mismo. Es un medio para glorificar a Dios. O sea, ¿y para qué? Para contribuir con el prójimo. Porque el mismo apóstol Pablo dice que el que antes robaba, ya no robe, trabaje, haga lo bueno con sus manos para que tenga con qué compartir al necesitado. Y para Calvino, eso era muy importante. En efecto, Calvino fue descrito como una persona pobre y él estaba siempre pensando en los pobres. Y no solo en los pobres, también en los refugiados, porque Ginebra se hizo, por la providencia de Dios, un refugio para todos los perseguidos en Europa, de los protestantes. No, y si hablamos de actitud en general, esto es Juan Calvino, fíjense, es su propio libro.
Este es en el libro 3, en el capítulo 7, la suma de la vida cristiana, la renuncia a nosotros mismos. Y hay maravillas aquí, pero voy a leer solo una parte. Dice, por lo tanto, el primer paso es que el hombre se aparte de sí mismo, se niegue a sí mismo para de esta manera aplicar todas las fuerzas de su entendimiento al servicio de Dios. Llamo servicio no solamente al que consiste en obedecer la palabra de Dios, sino a aquel por el cual el entendimiento del hombre, despojado del sentimiento de su propia carne, se convierte enteramente y se somete al Espíritu de Dios para dejarse guiar por él. Calvino mismo lo que nos está diciendo es el creyente convertido, cosa que más adelante en el video él va a decir que no corresponde al calvinismo, sino a las iglesias evangélicas solamente. Exacto. El hombre convertido por el Espíritu Santo se niega a sí mismo para servir a Dios y para servir a su prójimo también, a amar a Dios y amar al prójimo. ¿De dónde sale esta idea de que el calvinismo es simplemente una expresión cultural de búsqueda de autosatisfacción, de la búsqueda egoísta del éxito, de la prosperidad, por la prosperidad? La verdad es que es simplemente falso, señor Constantino. De hecho, el pastor Ronald, estábamos encontrando justo una cita de una de nuestras confesiones de fe que podrían llamarse calvinistas. ¿Y qué es lo que dice el Catecismo de Heidelberg sobre el octavo mandamiento, hermano? Precisamente en esa misma línea, ¿no? Dice la pregunta y respuesta número 111, ¿qué ordena Dios en este mandamiento? El mandamiento de no hurtarás. La respuesta es buscar en la medida de mis fuerzas aquello que sea útil a mi prójimo, de hacer con él lo que yo quisiera que él hiciese conmigo y trabajar fielmente a fin de poder asistir a los necesitados en su pobreza. Así que no es algo centrado en uno mismo, tampoco es en busca de una élite, sino más bien incluso por amor al prójimo, para ayudar a los que más necesitan. Por servir, exacto. Y es comunitario. Exacto, que también. ¿No es cierto? El autor del video dice que no, que el catolicismo romano verdaderamente tiene este aspecto comunitario sacramental, pero la Reforma verdaderamente ponía ese énfasis en que la iglesia es la comunidad de los creyentes verdaderos. Y que somos miembros vivos, también dice nuestro catecismo. No solo de Cristo, sino los unos de los otros. Exactamente. Y siempre, si ustedes ven, incluso la forma de gobierno reformada no es una sola persona, es una pluralidad de ancianos que están representando esa comunidad de creyentes. Entonces el individualismo no es una de las máximas del calvinismo. Exacto. Ahora, tristemente en Estados Unidos, por otras influencias, quizás metodistas, etcétera, ahora se ve un individualismo, pero eso no es lo que propone el calvinismo. Exacto. Bueno, avancemos un poco más con el video. Solo quería para que garantizar también la continuidad entre Calvino y lo que leyó el pastor Ronald del Catecismo de Heidelberg. Sobre el octavo mandamiento. Sobre el octavo mandamiento. Dice así: octavo mandamiento, no hurtarás. El fin es que se dé a cada uno lo que es suyo, pues Dios abomina toda injusticia. El resumen será, por tanto, que nos prohíbe procurarnos los bienes ajenos y nos manda, consecuentemente, que conservemos fielmente los bienes y la hacienda de nuestros prójimos, porque debemos considerar que lo que cada uno posee no lo ha conseguido a la aventura o por casualidad, sino por distribución del que es supremo Señor de todas las cosas, y por eso a ninguna persona se le puede quitar sus bienes con malas artes y engaños sin que sea violada la distribución divina. Es decir, hay una protección de la propiedad privada para beneficio del prójimo también. No hay una idea egoísta de la vida cristiana como se sugiere tristemente en este video. Solo quería decir esto. Además, dice, y no solo esto, está hablando de todo lo que implica el mandamiento, sino cuando viéremos a alguno oprimido por la necesidad o la pobreza, socorrámosle y aliviemos su falta
con nuestra abundancia. Finalmente, que cada uno considere la obligación que tiene de cumplir lealmente sus deberes para con los demás. O sea, queda muy claro que el calvinismo no va por ahí. Exacto. Tal vez seguimos viendo. Sí, Adelante. avancemos. En la Holanda, sobre todo del siglo XVII, ese espíritu fue impregnando el comercio, la banca y la navegación, el colonialismo, la burguesía urbana y la constitución de un reino de base mercantil. En Inglaterra primero y luego en Nueva Inglaterra, el calvinismo tomó la forma puritana, es decir, los primeros colonos de Norteamérica se creían comunidades de elegidos por Dios. Impusieron una estricta vigilancia moral en usos y costumbres, lectura bíblica, educación intensa y una obsesión por construir una sociedad rígida pero correcta frente a la supuesta corrupción del viejo mundo católico. Ahí un poco entra lo que hablábamos de elegidos por Dios. O sea, ¿en qué sentido los puritanos se veían como elegidos por Dios? En el sentido que hemos hablado de la elección por gracia, de la elección para salvación, de una elección que no es meritoria, que no significa que mi grupo tiene más derechos que el tuyo, tampoco. Entonces, en ese sentido, es correcto decir que no se creían, sino que dentro de la perspectiva bíblica, los creyentes se ven como el pueblo elegido de Dios, pero que no excluye o no rechaza por motivos de raza, de posesión económica, etc. De hecho, déjame aclarar esto aún más. Uh-huh. Nosotros creemos que dentro de una congregación reformada, de una iglesia reformada, es muy posible que ni siquiera existan... Que haya alguien que no sea que alguien no sea un elegido. Alguien que diga ser elegido o ser cristiano, no quiere decir automáticamente que es un elegido de Dios. Es decir, para aclararlo aún más, la doctrina de la elección lo que enseña es que en el decreto secreto de Dios, Dios ha elegido personas a quienes les muestra gracia para salvación, algo que no tendría por qué hacer. Exacto. Pero porque Él es un Dios bueno, quiere mostrar gracia para salvar. Uh-huh. Eso no implica que entonces nosotros sabemos exactamente, porque no podemos entrar a la mente de Dios y decir, bueno, entonces todos los que son miembros de la iglesia reformada todos esos son los elegidos. Y todos ustedes, los que son de otra iglesia, no son elegidos. Exacto. Es más, para que el señor Constantino Miguel entienda y otras personas también, nosotros pensamos que dentro de la iglesia católica hay elegidos también para salvación y que quizás ya tienen verdadera fe dada por el Señor Jesucristo, obrada por el Espíritu Santo, ¿no? Y que bueno, desearíamos que luego adoren a Dios de una manera más bíblica y pura desde nuestra perspectiva, pero incluso para que se entienda lo que se quiere decir con esto. Entonces, hay una confusión en lo que el video dice con respecto a la doctrina de la elección y que claro, efectivamente empeora. Ahí empieza su influencia en los Estados Unidos. Los puritanos que llegaron a Nueva Inglaterra fundaron sus asentamientos imbuidos por unas creencias casi fanáticas e integristas. Por ejemplo, el calvinismo estima que todos estamos condenados y solo alcanzan el paraíso los que logran el éxito económico y la fortuna. Esto sí ya es escandalosamente falso, pero con toda claridad. No, el calvinismo, dice el video, sostiene que solo los elegidos alcanzan la salvación mediante el éxito. La verdad es que es falso testimonio, es una violación realmente a la ley de Dios. El autor del video decía que el calvinismo enseña, porque la Biblia lo enseña, que todos estamos condenados. Eso lo enseña la Biblia. Todo el mundo está condenado si es que por su pecado, ¿no es cierto? Y no se salva de este a menos de que la persona responda con fe y arrepentimiento obrada por el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza bíblica. Que el catolicismo romano la rechace o no la enseñe, eso es otra cosa. Pero esa es la verdad. Pero de ninguna manera el calvinismo sostiene que los elegidos alcanzan la salvación mediante el éxito.
La verdad es que es Una distorsión del una calvinismo. distorsión, pero bueno, me quiero controlar realmente en mis adjetivos, pero la verdad hay mucha confusión y no sé con qué propósito esto está tan distorsionado. De hecho, ahí él menciona este tema de que la prosperidad material es la señal de que Dios nos favorece. Fíjense lo que dice Calvino asimismo en su comentario al Salmo 72. Él dice lo siguiente: es cierto que Dios no hace acepción de personas, pero no es sin causa que Dios tenga un cuidado especial más por los pobres que por otros, porque están más expuestos a injurias y a violencia. O sea, todo lo contrario, no solo nos está diciendo que haya un cuidado especial o haya un favor especial solo para los ricos, sino todo lo contrario. En su comentario a Santiago también, son comentarios de Juan Calvino en las Escrituras, en su comentario a Santiago, él también enseña lo siguiente acá. Él está hablando acerca de la pobreza y demás y dice: así como Dios honra al pobre, por tanto, todo aquel que repudia al pobre contraria el orden de Dios. Este es Juan Calvino hablando. Además, ese contraste que él presenta, ¿no?, entre el éxito tal vez anglosajón en Norteamérica y versus la realidad católico-romana en Sudamérica, ¿no? El pastor Pablo mencionó, nuestra teología marca nuestra ética, lo que creemos afecta nuestras acciones. Entonces, claro, si yo no estoy seguro de que voy a ser salvo y que la salvación depende de mis actos o méritos, que es lo que enseña la Iglesia de Roma, entonces mejor me distraigo en pecado o con cualquier vicio, ¿no? Pero cuando uno tiene claro que Cristo sacrificó su vida por nosotros para darnos salvación y perdón y que tenemos un propósito glorioso en Él, vamos a esforzarnos por impactar al mundo con este evangelio que ha impactado nuestra vida, ¿no? Entonces, ese contraste es necesario debido a la diferencia teológica que existe. Así es. Y enseñar una salvación mediante el éxito es una contradicción precisamente a nuestra profesión de fe, porque nosotros enseñamos la salvación por gracia a través de la fe, no a través de las obras. Y el éxito vendría a ser una obra. Exacto. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Exacto, así es. Bueno, avancemos un poco más porque luego dice otras. Y creo que estamos en el minuto 4. Estamos en el minuto 4, exactamente, sí. Vamos. Pues son ellos los elegidos por Dios. O sea, la idea de que el éxito material podía interpretarse como señal de favor divino terminó impregnando la cultura estadounidense hasta nuestros días. Si eres rico, estás salvado, diría groseramente un calvinista. Da igual los medios para alcanzar ese fin, ya que para los protestantes solo vale la fe, no las buenas obras. Más falsedades. Nosotros como calvinistas le aclaramos, señor de Miguel, que los ricos no son los elegidos ni los que se salvan. De hecho, como ya se leyó, Calvino dejó muy en claro cuál era la visión de Dios por los pobres. Así que es falso lo que usted menciona. Y además, esta otra distorsión bastante común, tristemente frecuente, que invitamos a los que escuchan y a los católicos romanos, ¿no?, y otras personas que tienen esta idea equivocada en mente. Los protestantes creemos que la salvación, la justificación, se obtiene a través de la fe, por los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque los hombres que somos pecadores no podemos hacer una obra suficiente para pagar por nuestro pecado. Pero Cristo sí. El Hijo de Dios encarnado, sí, totalmente justo, fue a la cruz para pagar por el pecado de su pueblo. Entonces, y esto lo enseña la Escritura y esto lo enseña Juan Calvino, es a través de la fe que nosotros nos apropiamos de los méritos de Cristo. Pero jamás hemos enseñado, ni Calvino ni nosotros, que las buenas obras no son necesarias.
son necesarias como una evidencia de la verdadera fe y como una expresión de agradecimiento, amor, adoración a Dios y también en beneficio de nuestro prójimo. ¿Tienes tú una referencia, Sí. Jorge, por ahí? De hecho, en nuestras confesiones de fe lo enseñan. El Día del Señor 24 del Catecismo de Heidelberg dice que es imposible, y esto es una confesión de fe, digamos, calvinista sería en ese sentido, es imposible que no produzcan frutos de gratitud los que por la fe verdadera han sido injertados a Cristo. Y más adelante en el Día del Señor 32 se pregunta, bueno, y lo que el señor Constantino está diciendo, ¿puede ser salvo alguien que se considera creyente y vive como quiere? De ninguna manera, porque como lo testifican las Sagradas Escrituras, no heredarán el reino de Dios los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, etc. Entonces, de ninguna manera, o sea, no hay tal cosa. Que digamos que las buenas obras no tienen un lugar meritorio, que irónicamente se nos va a acusar de eso también, no quiere decir que no tengan un lugar como respuesta necesaria y como evidencia de que se tiene verdadera fe. Correcto. Y tengo otra cita yo por acá. Esta es de la Confesión Belga, el artículo 24. Creemos que esta fe verdadera, habiendo sido obrada en el hombre por el oír la palabra de Dios y por la operación del Espíritu Santo, regenera, le hace un hombre nuevo, le hace vivir en una vida nueva y le libera de la esclavitud del pecado. Y ojo a esto, por eso, lejos está de que esta fe justificadora haga enfriar a los hombres de su vida piadosa y santa, puesto que ellos, por el contrario, sin esta fe nunca harían nada por amor a Dios, sino solo por egoísmo propio y por temor de ser condenados. Así pues, es imposible que esta santa fe sea vacía en el hombre, ya que no hablamos de una fe vana, sino de una fe tal que la Escritura la llama la fe que obra por el amor y que mueve al hombre a ejercitarse en las obras que Dios ha mandado en su palabra, las cuales, si proceden de la buena raíz de la fe, son buenas y agradables a Dios. Ahí está. Creo que está claro, y para cualquiera que quiera pues escuchar la verdad, ¿no es cierto?, con sinceridad. Bueno, sigamos. De ahí viene parte de la ética del trabajo, la sospecha hacia el ocio, la admiración por el hombre hecho a sí mismo, el self-made man, la idea de que la pobreza es muchas veces culpa moral del individuo y la tendencia a ver la vida pública como una batalla entre los justos y los desviados. Max Weber vio precisamente ahí una de las raíces del capitalismo moderno, no porque el calvinismo inventara el comercio, sino porque convirtió el trabajo disciplinado, el ahorro y la acumulación racional en virtudes casi religiosas. Esto lo distingue del luteranismo. Lutero también rompe con Roma, también afirma la justificación por la fe, también rechaza que el hombre compre su salvación por obras. Pero el luteranismo conserva una sensibilidad más estatal, más resignada ante el poder político y menos orientada a construir comunidades de elegidos que reforman la sociedad entera. El calvinismo es más militante, más jurídico, más organizador, más dado a construir instituciones, escuelas, consejos, reglas y códigos de conducta. Qué bueno, ¿no? Bueno, yo no le veo problema. Nada malo. Pero es decir, si el calvinismo enseña lo que la Escritura enseña y además tiene una... y por lo tanto viene de Dios, ¿cuál es el problema en que sea militante? En que sea militante? A eso somos llamados bíblicamente, a ser sal y luz. Amén. Y a contender ardientemente por la fe, como dice Exacto. Judas, la santísima fe que ha sido dada una vez a los santos, ¿no? Así es. Y entonces creo que estamos haciendo lo correcto. Y es más, creo que usted está haciendo lo mismo, señor de Miguel, ¿no? Es decir, él está también promoviendo, si rechaza su versión equivocada de calvinismo, lo que está haciendo es vendiendo la suya. Exacto. El catolicismo romano y el hispanismo que le hemos escuchado también promover. Entonces... todos hacemos eso. Todos hacemos eso.
El luteranismo marca Alemania y Escandinavia. El calvinismo marca Suiza, Holanda, Escocia, parte de Inglaterra y de manera decisiva el noreste anglosajón de los Estados Unidos. Queridos amigos, el contraste con el catolicismo es esencial. Para la doctrina católica la fe es indispensable, pero los buenos pensamientos, palabras y obras tienen un lugar central en el camino de salvación. Y como hemos visto, para nosotros también, Y ¿no? para nosotros también, y para nosotros también. El catolicismo tiene una visión mucho más indulgente sobre la naturaleza imperfecta y frágil del ser humano. Es más comunitario y sacramental. Es decir, para un católico es posible el perdón, la redención. El hombre cae, peca, se confiesa, repara y luego vuelve a empezar. Es importante parar aquí, porque en primer lugar lo que dice Es que es indulgente con el pecador. es que es indulgente con el pecador. ¿De dónde, a quién se le puede ocurrir que eso es bueno? Bueno, tan indulgente es que por eso se creó la Santísima Inquisición, para matar protestantes, ¿no? Sí, institución que por más que traten de negar, pues obró y obró atrozmente. Pero dejando eso de lado, ese es el problema de Roma, ¿no? Lo decimos con respeto, pero con firmeza. Ese es el problema del catolicismo romano. Es indulgente, es contemplativo, tiene misericordia mal orientada. mal orientada. Es decir, el pecado bíblicamente, y eso lo defiende Calvino y lo defiende la fe reformada, el pecado es el enemigo número uno del hombre. El cristiano bíblicamente ha sido crucificado con Cristo. Cristo vino para librarnos del pecado. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser firmes con el pecado y debemos arrepentirnos de nuestro pecado, y el cristiano debe matar su pecado, por supuesto, en total dependencia del Señor Jesucristo. Por otro lado, nosotros también sí creemos en la posibilidad de salvación y de redención. La posibilidad de redención no se da en virtud de que nosotros seamos contemplativos con el pecado, como se sugiere, si estamos entendiendo bien. Al contrario, es en la lucha con el pecado, ganada por Cristo, en primer lugar en la cruz, que entonces la posibilidad de salvación es real. Y el calvinismo y la fe reformada la enseña perfectamente. La salvación es posible para el peor de los pecadores a través de la fe en Cristo y con una respuesta arrepentida del pecado. Todos los domingos de la tarde confesamos el credo. Creo en el perdón de pecados. Exactamente. O sea, no hay por dónde. Claro, y además el bautismo, ¿no? Que Exacto. es uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo sella justamente que el cristiano ha muerto juntamente con Cristo, ha sido sepultado con Él, es decir, mi naturaleza pecaminosa ha muerto con Cristo. Exacto. Para que ahora yo viva en una nueva vida que le obedece y que le agrade en gratitud. No porque me voy a salvar por mi obediencia, sino porque estoy agradecido Exacto. con mi Señor que lo sacrificó todo por mí. Entonces, seguir viviendo en pecado, en rebeldía a Dios, viviendo a mi manera, sería literalmente una traición a nuestro Salvador que lo dio todo por nosotros. Y esa es la razón para el señor Constantino de Miguel, por la cual los Estados Unidos, Occidente y cualquier otro país está sufriendo lo que sufre. Por falta cualquier ser humano, por falta de arrepentimiento y de firmeza en contra del pecado. Entonces, cuando el video dice que los puritanos se dedicaron a la lectura de la Biblia, a la educación, y no recuerdo bien cómo dice, y la búsqueda de una sociedad moral regulada y rigurosa. Lo de rigurosa pues, es debatible, claro, dependiendo qué quiera decir. Pero en términos generales, es lo que el Evangelio nos llama a hacer como cristianos. Queremos vivir para el Señor, entendiendo que el pecado es nuestro primer enemigo y queremos agradarle al Señor en santidad. Entonces, ese es el problema, no el calvinismo. El problema de la destrucción de Occidente, si es que eso está pasando,
Y el wokismo y todos estos ismos que están sucediendo no son culpa del calvinismo, sino del pecado. Y de las iglesias que se niegan a ser firmes contra el pecado y que no tienen disciplina eclesiástica y no ayudan a sus miembros a arrepentirse de lo que están haciendo mal y les está matando y destruyendo. Y una muestra clara es esto. Yo recuerdo, por la gracia de Dios, cuando trabajé en una comunidad indígena, en una obra misionera, la gente allá sufre y se destruye por causa del pecado. La gente se embriaga, pagan sí para los sacramentos del bautismo, de la primera comunión, pero esa gente está en tinieblas, familias destruidas, adulterio por todas partes. Y si una religión no frena el pecado, es una religión que falla y que está dejando que el hombre se autodestruya. Entonces, promover una indulgencia, entre comillas, para perdonar cualquier cosa que las personas hagan en rebeldía a Dios, a tolerar la fe bíblica. Y aunque no nos queremos alargar, pero esto es el fondo de las cosas, es ese sacramentalismo sin evangelio claro el que mata a mucha gente, que están enfocados en un misticismo bajo esta falsa idea de la transustanciación, pero que no informa realmente acerca del evangelio real que requiere de arrepentimiento y de fe en Cristo para salvación. Amén. Con claridad. Con miras a una promesa, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y así es como el hombre se redime, pues, en arrepentimiento, en fe. Exacto. Amén. Bueno, vamos adelante. En el mundo calvinista, en cambio, se instala con frecuencia una tensión implacable. Debes demostrar constantemente disciplina, rectitud, productividad y autocontrol. Incluso cuando esa religión protestante se enfría o desaparece en los individuos, queda el reflejo cultural. Trabajar sin descanso, justificarse por el rendimiento, medir la virtud por el éxito, sospechar del pobre, despreciar al improductivo y moralizarlo todo. Ya hemos hablado de este tema de la pobreza y de lo que Calvino dice, pero ahí llama la atención bastante este hecho de trabajar sin descanso, ¿no? Y me llama la atención particularmente porque el señor Constantino está tomando como ejemplo de calvinismo la variante de las Islas Británicas, que influenció en Estados Unidos. Pero ¿cuál fue históricamente la postura religiosa que más enfatizó la necesidad del día de descanso? La necesidad de un día parar por completo de todas las actividades, que ni siquiera trabaja en los negocios. No fue Roma en ese sentido, fue la postura calvinista británica, el puritanismo del que él habla, enfatizó que el cuarto mandamiento, donde el Señor nos manda a tener 6 días de trabajo y 1 de descanso, era una necesidad moral. O sea, no solo el calvinismo no cae en esto de despreciar el descanso, sino que lo contrario, condena como pecado a alguien que no tome un día de descanso para el Señor. Entonces, todo lo contrario. Bueno, entonces creemos lidiado con los puntos que queríamos responderle al señor Constantino y Miguel y que creemos son de edificación para la gente. Los hacemos con respeto, pero como hemos dicho, también con el deseo de defender realmente la fe reformada porque la consideramos bíblica y porque lo que el video dice es falso en muchos niveles. Les recomendamos que puedan leer realmente fuentes primarias, no solamente análisis parciales quizás de gente que está a favor o en contra. Vayan a la institución de Calvino, vayan a las confesiones reformadas, vayan a la historia también que habla de lo que Calvino pensó y lo que hizo Ginebra, porque tal vez esto no se entiende. Calvino no fue un papa, él no tenía poder absoluto. Civil, sobre todo. Ni civil, claro. ni eclesiástico. Ni eclesiástico tampoco. Él era un predicador. En cierto momento le pidieron a él que salga de Ginebra también. O sea, miren, infórmese, sea justo. Si usted teme a Dios, pues sea justo
en su análisis. Es lo que nos debemos. Podemos estar en desacuerdo, muy bien, pero seamos justos, evitemos decir cosas que no son reales. Nuestro propósito ha sido ese, decir lo que efectivamente nosotros creemos y lo que sabemos la fe reformada enseña. Así que esperamos que esto sea de bendición y damos gracias a Dios y a los que nos escuchan. Y si están en Ecuador y desean conocer más sobre lo que realmente presenta la fe reformada, más que calvinista, pues nos pueden visitar en nuestras iglesias. El link va a estar en la descripción del video. Estamos para servirles y nuestro propósito finalmente es, como decíamos, ¿no? Que Dios sea glorificado, que la verdad sea honrada en todo también. Eso. Amén. Gracias. Muchas gracias.